I scared because I knew that the bishop at that time, the mosque came with heavy support to come and dislodge me. Elite British soldiers burst into action 5,000 kilometers from home. Then, disaster strikes. Los combatientes británicos son atrapados por los feroces miembros de West Side Boys, la organización criminal más peligrosa del país. Bajo el mando de un sádico terrorista esquizofrénico, disfrutan torturar y masacrar a sus rivales sin piedad. Ahora, las tropas de las Fuerzas Especiales de la Corona deben afrontar una misión de rescate casi imposible e ir por la cabeza del temible líder. If their rescue mission fails, they will be slaughtered in this heart of darkness. Los West Side Boys eran uno de los principales responsables de estas prácticas, sobre todo en la región de Ochre Hills, una zona selvática y aislada con pequeñas aldeas, donde había establecido su dominio. Desde allí, realizaban incursiones y saqueos, aterrorizando aldeas y capturando rehenes por quienes luego pedían cuantiosos rescates. A menudo, sus víctimas eran torturadas y mantenidas como prisioneras en condiciones inhumanas. Al oír historias de supervivientes, el mundo entero comenzó a considerar a este grupo como una verdadera amenaza a la paz y seguridad de Sierra Leona. La presencia de despiadados criminales como los West Side Boys fue la que inspiró una respuesta por parte de las fuerzas del Reino Unido, comprometidas para realizar patrullas de reconocimiento en las áreas más conflictivas y recónditas. En el papel, su misión era simple: evaluar el terreno y reportar la presencia de posibles amenazas. En el campo, no obstante, los desafíos eran mucho más grandes para estos soldados. El 25 de agosto del 2000, un grupo de estas fuerzas fue desplegado en las selvas de Ochre Hills. Lo que los militares no sabían era que los West Side Boys estaban al acecho, observándolos desde la espesa vegetación. Las probabilidades no acompañaban a los británicos, y pronto se encontraron frente a frente con estos sanguinarios hombres. Pero eso no era todo. Los rebeldes vivían en un constante estado de ebriedad, y la mayor parte del tiempo estaban drogados, por lo que con frecuencia torturaban psicológicamente a los británicos. Les aseguraban que nunca saldrían vivos de allí, y en repetidas ocasiones simulaban ejecuciones solo para aterrorizar a los cautivos, que creían que todo era posible en estos sujetos armados y fuera de sí. En este punto, tomó mayor protagonismo la figura del amenazante líder de West Side Boys, Fodey Calley, quien inspiraba opiniones divididas por su inestable y peligrosa personalidad. El tiempo se agotaba y la tensión aumentaba en las oficinas del Ministerio de Defensa en Londres. Finalmente, el alto mando tomó una decisión: recurrir al Servicio Aéreo Espacial, mejor conocido como el SAS. Se trata de la élite de las Fuerzas Especiales británicas, a quien se le encomendaría una tarea extremadamente peligrosa, ya que si algo salía mal, la jungla de Sierra Leona se convertiría en su tumba. Calley had said right at that very first meeting that any attempt to rescue the hostages would mean that they would kill the hostages outright. En cualquier momento, eran capaces de dar un golpe fatal en medio del caos. Por esa razón, los soldados se apresuraban a avanzar cabaña por cabaña, eliminando a los insurgentes que se encontraban en su camino. They can't let the West Side Boys gather their wits. A single burst of AK-47 fire could bring down one of the Chinooks. La selva se convirtió en un campo de batalla caótico. Los SAS utilizaban sus tácticas de combate cuerpo a cuerpo para mantener la ventaja, pero la resistencia fue feroz. Los West Side Boys estaban decididos a defender su territorio sin nada que perder. Algunos insurgentes, sabiendo que no tenían escapatoria, se lanzaban al combate como si no les importara vivir o morir, lo que añadía un nivel de peligro para los británicos. Los gritos y los feroces enfrentamientos se desarrollaban a lo largo de los dos campamentos. Los 6 soldados que habían pasado semanas en cautiverio emprendían su camino hacia la libertad. El grupo que había estado encargado de su rescate los encontró en un estado lamentable por el hambre y las palizas recibidas. Sin embargo, aunque debilitados, se lanzaron rápidamente detrás de sus salvadores. Seguían sus pasos sabiendo que cada segundo contaba.
La preparación de las fuerzas británicas era una clara ventaja en medio de los combates, pero nadie estaba exento de la brutalidad con la que respondía el enemigo. Cuando las tropas avanzaban hacia la zona de evacuación, los West Side Boys lanzaron un último y desesperado ataque. Era un asalto impulsado por el instinto de supervivencia y la furia de saber que el fin estaba cerca. Las ráfagas de disparos y las explosiones inundaron la jungla mientras los soldados mantenían sus posiciones. Los criminales no mostraron señales de rendirse, y aunque caían uno tras otro, el tiroteo era cada vez más intenso. Finalmente, cuando las aeronaves lograron despegar con las tropas a bordo, un gran trofeo iba con ellos. No solo habían conseguido rescatar a los 6 prisioneros, sino que también pudieron atrapar a Calley, el líder de West Side Boys. El brutal y esquizofrénico terrorista no había entrado en la feroz lucha. Solo se limitó a esconderse debajo de su cama, donde fue encontrado por sus rivales. Lo obligaron a salir a punta de pistola y el rebelde se entregó sin oponer resistencia. La operación Barras fue un éxito, logrando la liberación de los rehenes sin bajas, aunque con algunos heridos entre los militares. Por su parte, el saldo dentro de la organización criminal fue de 25 fallecidos y 18 detenidos. Esta misión fue un golpe contundente a los West Side Boys, cuya capacidad operativa se vio muy debilitada, y también fue una clara advertencia a otros grupos rebeldes. Los británicos estaban dispuestos a responder con mano dura a cualquiera que intentara desplegar el terror en Sierra Leona. Brilliant guy, but I usually don't do good and evil when you're talking about your enemy. I don't think it's helpful. I think it colors your judgment. This guy was the definition of evil. He was an evil man. Can you describe some of the stuff? The most dramatic one is this missionary, Kayla Mueller, American missionary trying to help out over there, was kidnapped, and she became his, basically slave. La historia del terrorismo moderno no puede contarse sin mencionar a Abu Bakr al-Baghdadi, el siniestro líder del Estado Islámico, cuya imagen se convirtió en un símbolo de brutalidad y barbarie. Desde que proclamó un califato en 2014, al-Baghdadi encarnó el terror, la opresión y la violencia. Realizó ejecuciones masivas y decapitaciones públicas. Impuso una limpieza étnica, la esclavitud sexual y destruyó sitios históricos. Cuesta imaginar cómo un solo ser humano puede causar tanta agonía. En 2019, la unidad de élite de Estados Unidos llevó a cabo una operación épica y audaz en las afueras de la ciudad de Barisha, Siria, para poner fin a su reinado de horror. En este video de Mundo Bélico exploraremos cómo el Delta Force, el grupo de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas norteamericanas, desmanteló el imperio del terror, liderado por este hombre en un dramático asalto que marcaría un hito en la lucha global contra el extremismo. Comencemos. Hey, mortars are going too. Yeah. Mortars are going too. There they go. Nice shot, bro. La madrugada del 27 de octubre de 2019 marcó un momento decisivo en la lucha global contra el terrorismo. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo yihadista Estado Islámico, o ISIS, fue el objetivo principal de una compleja y arriesgada operación militar llevada a cabo por el Delta Force en el noroeste de Siria. Al-Baghdadi había sido el hombre más buscado del mundo, y su eliminación implicaría un golpe monumental para el grupo que él lideraba. Esta misión significaría no solo el fin de un hombre que simbolizaba la brutalidad del ISIS, sino también un triunfo estratégico en la lucha contra el terrorismo global. Abu Bakr al-Baghdadi, cuyo verdadero nombre era Ibrahim Awaddu Ibrahim al-Badri, nació en 1971 en la ciudad de Samarra, al norte de Bagdad, Irak. Provenía de una familia sunita
y según informes, se consideraba un descendiente directo del profeta Mahoma a través de la tribu Quraysh. Al-Baghdadi estudió teología islámica en la Universidad Islámica de Bagdad, lo que le proporcionó una base religiosa que más tarde utilizaría para justificar las brutales acciones de ISIS. Baghdadi se unió a la insurgencia iraquí tras la invasión estadounidense de Irak en 2003. Ascendió rápidamente en las filas de los grupos insurgentes y terroristas, y en 2010 asumió el liderazgo de lo que entonces se conocía como el Estado Islámico de Irak. Con la guerra civil en Siria en 2011, Baghdadi expandió las operaciones de su grupo. Conocido por su interpretación radical del Islam y sus actos atroces de violencia. أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني. En 2014, al-Baghdadi declaró el establecimiento de un califato en las zonas controladas por ISIS en Siria y en Irak, proclamándose como el califa Ibrahim. Bajo su liderazgo, el grupo llegó a controlar grandes territorios en ambos países, imponiendo un régimen de terror caracterizado por ejecuciones en masa, esclavitud sexual y una brutalidad sin precedentes. Baghdadi fue responsable de inspirar y orquestar numerosos ataques terroristas en Europa, Estados Unidos y otros lugares del mundo, convirtiéndose en un símbolo del extremismo yihadista global. Sus fanáticos, con una fe ciega, daban todo por él. This is crazy, crazy stuff. He's high on adrenaline, maybe something else. One of the men uses his radio to urge other fighters on. Si vamos a hablar de la captura de al-Baghdadi, es imposible no mencionar a Chris Miller, una de esas figuras que parecen emerger de las sombras en los momentos más decisivos. En noviembre de 2020, fue nombrado secretario de Defensa interino de Estados Unidos, tomando las riendas del Pentágono durante una época de gran incertidumbre. Como miembro de las Fuerzas Especiales, Miller estuvo involucrado en algunas de las misiones militares más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Este funcionario venía siguiendo a al-Baghdadi desde hacía tiempo. Sabía todos los crímenes que cometía, desde las torturas hasta las prácticas de sometimiento sexual. Entre sus víctimas se encontraba Kayla Mueller, una trabajadora humanitaria norteamericana que había sido capturada por el ISIS. But it was barbaric. You take the worst thing you could imagine, and he was doing that to Kayla Mueller. We did an operation to go in there one night to get her. She was not there. When I say that, our counterterrorism forces did. Man, it was a hell of a fight. It was epic. Al-Baghdadi no solo era un líder, era un símbolo de la maldad que desafió al orden mundial. Su eliminación representaba una oportunidad crucial para desmantelar el ISIS, que había inspirado una ola de ataques terroristas a nivel global. Estados Unidos no podía permitirse que este monstruo siguiera acechando en las sombras. El país del tío Sam ofrecía una recompensa de $25 millones por cualquier información que condujera a su captura o muerte, colocándolo al nivel de Osama Bin Laden en términos de importancia para la lucha contra el terrorismo. A pesar de los continuos intentos por localizarlo, al-Baghdadi logró evadir a las fuerzas internacionales durante varios años, moviéndose constantemente a través de las zonas en conflicto y utilizando una red de seguidores leales para ocultarse. Sin embargo, en las semanas previas a esta operación clave, la inteligencia estadounidense recibió información sobre su ubicación. El reporte sobre el paradero de al-Baghdadi fue obtenido gracias a la colaboración de diversas fuentes de inteligencia. Turquía, uno de los actores clave en la región,
proporcionó datos cruciales sobre su localización 48 horas antes de la misión. Además, los kurdos iraquíes y sirios, que habían trabajado estrechamente con las fuerzas estadounidenses en la lucha contra ISIS, también contribuyeron a la identificación del escondite del líder terrorista. El jefe del Estado Islámico se ocultaba en la aldea de Barisha, en la provincia de Idlib, una región del noroeste de Siria. A pesar de que Idlib estaba bajo control de grupos opositores a ISIS, al-Baghdadi había logrado encontrar refugio en esa zona remota, aprovechando el caos y la fragmentación de las diversas facciones que operaban allí. Su escondite, un complejo en las afueras de la aldea, estaba bien fortificado y vigilado, lo que dificultaba cualquier operación militar en su contra. El aire en la sala de crisis de la Casa Blanca estaba cargado de tensión. Durante días, los analistas habían estado recopilando información. Cada fragmento de inteligencia era un ladrillo en la construcción de un plan que llevaría a la captura o muerte del jefe de ISIS. Después de años de eludir la captura, la noticia de su ubicación en Barisha era como un destello de luz en la oscuridad. Cuando se confirmó la localización, el tiempo de actuar había llegado. So the assault force picks up right away. The chairman says something like, I hope this isn't the start of World War III. El 27 de octubre de 2019, tras semanas de planeación y análisis, la Fuerza Delta, una unidad de operaciones especiales de élite del ejército de Estados Unidos, llevó a cabo la misión para eliminar a al-Baghdadi. A las 2:00 am, un grupo selecto de entre 50 y 70 hombres de la Fuerza Delta y los Rangers del Ejército de Estados Unidos se encontraba listo para despegar desde Erbil, en el Kurdistán iraquí. La misión era secreta y el aire vibraba con helicópteros Black Hawk surcaban por los aires. Los soldados sabían que estaban a punto de entrar en la historia. El despliegue aéreo fue uno de los momentos más delicados de la operación, ya que implicaba volar sobre territorio controlado por diversas fuerzas y milicias, incluidas las tropas de Rusia. El país liderado por Putin fue informado con antelación sobre el operativo que se llevaría a cabo en la región, aunque no se le dio detalles específicos para mantener el secreto. Los helicópteros volaron durante aproximadamente 1 hora hacia el objetivo, cubriendo una distancia considerable y sorteando varias áreas de riesgo. Built out like a fighting position slash safe room in the back. They're like, oh no, he's here, and yeah, there are 3 women here. And the only way we're going to get this done is going to have to put some commandos in here to dig him out, kill his ass, right? Cuando los helicópteros aterrizaron en la oscuridad de la noche, el tiempo se detuvo. Con cada paso, la tensión aumentaba. Los comandos, entrenados para enfrentar lo peor, se movieron sigilosamente hacia el complejo donde se encontraba al-Baghdadi. En ese instante, el mundo entero no sabía que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio fue roto por el estruendo de disparos y explosiones. Un bombardeo inicial sirvió como distracción y desorientación para los yihadistas que defendían el lugar. La operación se desató como una tormenta. Las balas volaban y las explosiones retumbaban, creando un caos que se asemejaba a una película de acción. Hey, get in the fucking fight! Let's go! Start shooting! Una vez en la zona, el bombardeo inicial sobre el complejo de al-Baghdadi duró cerca de 1 hora, lo que permitió debilitar las defensas y preparar el terreno para el asalto. Los comandos estadounidenses ingresaron al complejo poco después del ataque aéreo y comenzaron a despejar las edificaciones, enfrentándose a la resistencia de los combatientes yihadistas que custodiaban el escondite del líder terrorista. Durante este combate, varios fueron abatidos por las fuerzas estadounidenses. Bunch of women and kids start streaming out, like I can't remember how many, like 20 of them. Come streaming out of this house. Translators and interpreters are like, what's going on? Is Baghdadi? And they're like, oh yeah, he's in there. He's in there. He's got a suicide vest on. And he's got 3 women with him that are also his wives.
one of which was like 14 or something. You know, can you believe this? Can you believe that? Al-Baghdadi, consciente del peligro inminente, intentó escapar por un túnel que conducía a su salvación. Pero el escondite se convirtió en su prisión. La persecución de los comandos estadounidenses lo empujaban hacia el abismo de su destino. La adrenalina era palpable y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Al verse acorralado, el líder del ISIS tomó una decisión desesperada. Activó su chaleco explosivo y se inmoló, llevándose consigo a 3 de sus hijos. La explosión resonó en la oscuridad de la noche y los ecos de lo sucedido se esparcieron por la aldea. You can see explosions going off, and you're like, "Oh man, this is the fatal funnel." You know, nothing we can do about it. Let's see what happens. About not too much later, the report comes back. Yep, suspect or whatever. You know, the target detonated himself, and we're now going to collect DNA to see if it was him. Los comandos estadounidenses, tras asegurarse de que el peligro inmediato había pasado, comenzaron a registrar el complejo. Lo que encontraron fue un caos devastador. El cuerpo de al-Baghdadi estaba mutilado por la explosión, y aunque se habían perdido vidas en el proceso, las fuerzas estadounidenses no habían sufrido bajas significativas. El líder terrorista fue uno de los pocos sobrevivientes de los enfrentamientos iniciales, lo que llevó a una cacería en los túneles subterráneos donde finalmente encontró su destino. The target that you were going after is either captured or killed. And he would not call jackpot, even though we know it's Baghdadi, right? It's like, not calling jackpot. Finally, the 4-star commander that's overseeing the operation, this guy's General McKenzie, he calls and goes, ground force commander is not going to call jackpot right now, but he assesses with a strong degree of confidence that the target has been killed. El mundo estaba a punto de enterarse del éxito de la misión. A las pocas horas del enfrentamiento, el entonces presidente Donald Trump se dirigió a Siria. Con tono triunfal, reveló los detalles de la operación, dejando en claro que el hombre que había sembrado el terror desde las sombras durante años ya no representaba una amenaza. La misión había sido una victoria rotunda, que resonaría en el corazón de muchos y que implicaba una derrota aplastante para ISIS. Estas fueron las palabras del presidente estadounidense, quien más tarde describiría la escena con un tono con una mezcla de triunfo y horror. Murió un cobarde, gimoteando, llorando, gritando. Al detonar el chaleco suicida, las explosiones causaron el derrumbe parcial del túnel. Pero las fuerzas estadounidenses lograron recuperar los restos del terrorista para realizar las pruebas necesarias que confirmaran su identidad. A pesar de la gravedad de la detonación, el rostro de al-Baghdadi quedó relativamente intacto, lo que permitió su identificación inicial. Posteriormente se llevaron a cabo pruebas de ADN para asegurar que efectivamente se trataba del líder de ISIS, corroborando su identidad al 100%. Además de al-Baghdadi, 2 de sus esposas también fueron encontradas en el complejo, ambas portando chalecos explosivos que no llegaron a detonar. Chairman, do you want to know what the task force name was? Because usually they just come up with some number, right? Task Force 52-9 or what the hell it was. We're like, yeah, sure. They go, they named it after Kalen Mueller. La muerte de Abu Bakr al-Baghdadi fue un hito crucial en la lucha contra ISIS. Su desaparición dejó al grupo yihadista sin su líder carismático, sin el hombre que había orquestado la expansión del califato en Siria e Irak. Si bien el ISIS ya había perdido la mayor parte de su territorio para 2019, al-Baghdadi seguía siendo un símbolo de resistencia para sus seguidores y un líder operativo que aún tenía la capacidad de coordinar ataques y movilizar células terroristas en diferentes partes del mundo. Tras la operación, el gobierno estadounidense, bajo la presidencia de Donald Trump, recibió elogios internacionales por su éxito en eliminar a uno de los criminales más peligrosos del planeta. Trump
cuyo gobierno había sido criticado por su decisión de retirar tropas estadounidenses de Siria, aprovechó el éxito de la misión para resaltar la eficacia de las fuerzas militares norteamericanas y justificar su decisión en la región. Sin embargo, la operación también provocó controversia frente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni a otros líderes demócratas sobre la misión, argumentando que quería mantener el secreto debido a las filtraciones en el gobierno. Finalmente, la muerte de al-Baghdadi es un recordatorio de que la lucha contra el terrorismo es un esfuerzo continuo que requiere no solo acción militar, sino también estrategias políticas, económicas y sociales para abordar los problemas que permiten que el extremismo florezca. Mientras el mundo celebra la caída de un líder terrorista, debe permanecer vigilante y comprometido con la construcción de un futuro en el que el extremismo violento no tenga lugar en la sociedad. Este material que acabamos de ver nos presenta a los Navy SEAL en acción, el grupo de élite que lleva adelante las misiones más arriesgadas del tío Sam. Desde operaciones encubiertas hasta darle caza al terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. En esta nueva entrega vamos a conocer en detalle la búsqueda que llevaron a cabo durante 16 años para capturar a uno de los peores sádicos de Europa, Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia. Un líder militar acusado de ser la cabeza maestra detrás de un terrible genocidio en el que murieron alrededor de 8.000 personas y fue conocido como la masacre de Srebrenica. Sin más, comencemos con otro impresionante episodio de Mundo Bélico, donde vamos a conocer la vida de uno de los hombres más sanguinarios del último siglo y su trágico final. Comencemos. Este video es una recreación del duro y despiadado accionar de Ratko Mladic, también conocido como el carnicero de Srebrenica. En la misma, podemos ver el momento en que obligaron a 2 hombres a salir de una casa para literalmente ejecutarlos frente a su familia, mujer e hijos. Así eran las tácticas de Ratko Mladic: desalmado, violento e impune. Fue el jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Srpska durante la Guerra de Bosnia, entre los años 1992 y 1995. Su carrera militar siempre estuvo atravesada por la violencia y manchada por la sangre de sus víctimas. De esta manera, se anticipa ante nuestros ojos una historia plagada de dolor, refugios, tiros y sangre. La masacre de Srebrenica. Este genocidio sucedió un fatídico julio del año 1995 durante la mencionada guerra. Un antecedente histórico fundamental de la masacre es la caída de Yugoslavia, a partir de 1991, cuando las repúblicas de Eslovenia y Croacia declararon la independencia de ese país. Los líderes nacionalistas bosnios y serbios se propusieron crear un territorio poblado solo por estos últimos. Pero nada de esto sembró la paz, pues los problemas se agravaron. Todo estalló en una feroz batalla por el control territorial que no llegó a un buen desenlace. En el caso de Bosnia, derivó en un intento de limpieza étnica que arrancó al poco tiempo de haber comenzado el conflicto, el cual fue la excusa perfecta para que las fuerzas del ejército pudieran intervenir.
Entre 1992 y 1995, el territorio estuvo en guerra. Y durante esos años se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos de los grupos más vulnerables o perseguidos, ejecuciones en masa y campos de concentración, en donde muchas mujeres y niñas fueron sometidas a violencia sexual y abuso. Estos terribles actos terminaron con unas 8.000 personas de etnia bosnia musulmana asesinadas en la región de Srebrenica, una ciudad al este en la República Srpska. Las ejecuciones masivas se dieron con la más extrema violencia, perpetrada bajo el mando del general Mladić. De igual manera, él no estaba solo, pues a su lado un grupo paramilitar serbio conocido como los Escorpiones lo acompañó en cada una de sus numerosas matanzas. Todo esto se produjo en una zona que previamente había sido declarada como segura por las Naciones Unidas y en ese momento se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules. Estos son los soldados que conforman las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y su objetivo es supervisar el cumplimiento del alto el fuego, desarmar e inmovilizar a los combatientes y, sobre todo, proteger a la población civil. Pero ¿cuál fue el motivo real de estos asesinatos perpetrados en la más absoluta clandestinidad? Aunque Ratko Mladić, el señor de la guerra serbio, buscaba supuestamente la eliminación de los varones bosnios musulmanes, la masacre no tuvo un límite real, pues incluyó el asesinato de niños, adolescentes y ancianos, sin distinción de raza o religión. Aquí veremos un registro del general Mladić, en los minutos previos a dar un discurso en el que instaba a sus tropas a que defendieran las fronteras contra los enemigos musulmanes. Como te mencionamos, el ataque de Mladić y sus hombres no fue al azar. Por el contrario, había sido orquestado por un motivo muy concreto: promover el genocidio y los crímenes de guerra. Los ataques a la población civil comenzaron en 1992. En Bratunac y Zvornik, los bosnios fueron atacados y obligados a huir hacia Srebrenica, que al ser declarada como un área segura, multiplicó su comunidad, acogiendo a refugiados de zonas cercanas. Sin embargo, y muy a pesar de que la mayoría de ellos eran bosnios, el ejército y los grupos paramilitares del este del país decidieron tomar el control de la ciudad, expulsando o peor aún, matando a cualquier civil que se les cruzara. Al hacer esto, el desenlace fatal fue inevitable. Esto fue lo que marcó el preludio al accionar del jefe militar Ratko. A continuación, veremos un fragmento real sobre cómo Mladić se dirigía a los desplazados bosnios musulmanes. Dugo ste slušali o meni. Sad me gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni. Svi ste bezbedni i sve vas prebacujemo za Kladanj. Želimo vam srećan put y doviđenja. En las imágenes que acabamos de ver, Ratko Mladić coordina el traslado de la población civil. Pero esta era la fachada que ocultaba una faceta mucho más oscura. Para aquel entonces, Ratko ya era sinónimo de guerra, de balas y de sangre. La gente, los simples civiles que eran desplazados de un lugar a otro, le tenían miedo. Si bien de día ayudaba en sus traslados hacia otras zonas, por las noches, él lideraba la cacería más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial. Mladić estaba al frente de las limpiezas étnicas, donde hombres bosnios musulmanes de cualquier edad eran asesinados. En este video, vemos a Ratko hablando con un grupo de civiles musulmanes que estaban a punto de ser exiliados. Incluso, palmeó a un pequeño niño llamado Isudin. Lo más sádico no fue el trato, sino haberles confirmado a estos civiles que irían a un lugar seguro tras el exilio, cuando Ratko ya sabía que los matarían. This is the place where I was with other children when Ratko Mladić came. This is where he gave us chocolate. He asked me for my name and I told him my name is Izudin.
El padre de este joven fue uno de los miles de hombres asesinados por pedido de Mladic durante esa terrible noche, en la masacre de Srebrenica. Este no es más que otro ejemplo de su sangriento accionar, pues a pesar de que esta era una zona segura, los acuerdos de mantenerla sin batalla se rompieron. Envueltos en una sed de poder territorial sin precedentes, los ejércitos serbios bosnios lanzaron un comunicado el 13 de abril de 1993 para el Alto Comisionado de ONU, mediante el cual avisaban que atacarían la ciudad una vez más. Y así lo hicieron. A continuación veremos un fragmento de las fuerzas paramilitares ocupando y disparando en la zona del conflicto de Srebrenica. Luego de meses de haber comenzado el conflicto, un reorganizado ejército serbio al mando de Mladic contraatacó con un nuevo plan ofensivo el área, lo que le permitió capturar las zonas de Konjević, Polje y Ceska. Ahora, Srebrenica estaba separada de Zepa, una aldea en el este de Bosnia y Herzegovina, la zona más conflictiva. Al día de hoy, las víctimas de Ratko y su legión militar yacen en un cementerio común, donde los resguardan las lápidas que recuerdan su trágico destino. En julio de 1995, se decretó una orden de arresto internacional para Ratko Mladic. Los motivos eran abrumadores. Se concluyó que existían razones suficientes para creer que el acusado había cometido efectivamente estas masacres masivas de índole racial. Mladic fue imputado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia por los cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, entre otros numerosos delitos que incluían campañas de disparos de francotiradores contra la población civil de Sarajevo y otras zonas de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, fue declarado prófugo por el tribunal. Las sospechas sobre su paradero se centraron en Serbia y la República Srpska. Algunos informes posteriores revelaron que se había refugiado en su búnker de guerra, en Jan Pijesak, no lejos de Sarajevo. Para diciembre del mismo año, la guerra de Bosnia llegaba a su final y Mladic huyó a Belgrado. Allí vivió en un suburbio de clase alta, protegido por Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia y de la República Federal de Yugoslavia. Su brutalidad captó la atención del gobierno de los Estados Unidos, quienes ofrecieron una recompensa de $5 millones para su localización. Durante años, el paradero de Ratko pasó inadvertido. Realmente nadie supo de él. El misterio de su desaparición había dejado perplejo a cada una de las personas que exigía un juicio justo. Sin embargo, en febrero del año 2006, un informe de inteligencia militar serbia se filtró a la prensa. Mladic se había ocultado en instalaciones militares hasta el año 2002 y luego simplemente volvió a esfumarse. Este dato sirvió como el puntapié inicial para comenzar a armar una radiografía de la huida de Ratko y hallar por fin su paradero. A continuación, veremos una muestra de cómo la inteligencia militar del tío Sam iba tras los pasos de Ratko. Según los informes iniciales gubernamentales, Mladic se había trasladado al norte de Serbia con una identidad falsa. Ahora se hacía llamar Milorad Komadic. Tras una denuncia clave, el gobierno americano activó sus estrategias para actuar al respecto. Una vez que lograron ubicarlo, las tácticas comenzaron. Y aquí es donde los Navy SEALs jugaron un papel clave. Este grupo de fuerzas élite creado en 1962, con el fin de facilitar operaciones encubiertas en el extranjero, ha sido clave en varias capturas.
Y aunque fue un secreto bien guardado durante años, ahora sus operaciones son de público conocimiento. Los archivos han sido desclasificados. Esta es una historia que pertenece a los informes reservados de los Navy SEALs. Okay, gentlemen, listen up. Our mission is to provide communications and surveillance support for the British 22 SAS. We will jointly and covertly infiltrate the Prijedor region of northern Bosnia to capture 3 persons indicted for war crimes. A quien acabamos de escuchar es David Petraeus, un oficial militar retirado que en aquel momento era general de brigada del ejército. Cuando estuvo en Sarajevo, quedó fascinado por los métodos de las fuerzas especiales del lugar e insistió en ir con ellas a una incursión nocturna. En mitad de la noche, Petraeus y su cuerpo militar hicieron visitas sin aviso a Liliana Karadzic, la esposa del temido prófugo. Todo esto con el simple objetivo de ponerla nerviosa para revelar la ubicación del fugitivo. Una anécdota de lo más espectacular fue la de los soldados de la Fuerza Delta, cuando acechaban al convoy de Mladic en una ruta de montaña, pues uno de ellos iba vestido con un traje de gorila. La idea era que los guardaespaldas de Ratko, conocidos como la preventiva, se quedaran tiesos ante la imagen del extraño animal y se vieran forzados a reducir la velocidad de su vehículo. Pero nunca se detuvieron. Muy a pesar de la estrategia original, el plan no tuvo éxito. Aún así, sus protagonistas la recuerdan con humor. Aquí veremos otro fragmento espectacular de la recreación de cómo los soldados acechaban a Ratko. Una refrescante jornada de 2011 y tras 16 años a la fuga, el envejecido Ratko Mladic fue localizado en la aldea de Lazarevo, en las proximidades de Zrenjanin, unos 80 kilómetros al norte de Belgrado. Fue descubierto cuando su identificación, con su nombre y apellido real, fue encontrada por la policía serbia de casualidad. Y a partir de ese momento, su domicilio fue vigilado durante 2 semanas, hasta que 3 unidades especiales irrumpieron en su casa. Si bien Ratko cargaba 2 pistolas, supo que no podría huir y, por supuesto, no se resistió a su detención. De esta manera, las fuerzas no tuvieron que usar sus armas ni sus artilugios de guerra. Đorđe Vukadinović, exmiembro de la Asamblea Nacional de Serbia, estaba feliz con la noticia de la captura de Mladic. Durante más de 5 años había estado bajo la presión de los gobernantes más importantes del resto del mundo. Este arresto le simbolizaba jugar en las grandes ligas de los políticos, que por siempre serían recordados gracias a una hazaña. Aparte, si verdaderamente se trataba del general desaparecido, su cacería sería el momento cúlmine de toda su carrera política. Y así fue. El éxito de esta proeza fue verdaderamente espectacular, pues todo el mundo estuvo pendiente de este acontecimiento y Đorđe Vukadinović tuvo el mundo a sus pies. Ratko Mladic, el fugitivo eterno, el señor de la guerra, ahora estaba capturado. Y sin más que hacer en su defensa, fue conducido en una patrulla de policía de Lazarevo a Belgrado. Una vez puesto en manos de la justicia, no hubo vuelta atrás. Su llegada a la corte y al juicio eran irrevocables. Ahora vamos a ver imágenes de lo que fue el extenso proceso a Ratko y cómo éste recibía las acusaciones. Under count 1, Mr. Mladic, you are charged with genocide, punishable under Article 4, 3A. No, I'm not going to listen to this.
I'm not going to listen to this at all. Without my lawyer, I'm not going to listen anymore. Ratko fue catalogado como el mayor asesino de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en La Haya, Países Bajos. En el año 2017, un tribunal de la ONU ratificó la condena a cadena perpetua que le impusieron por el genocidio en la zona de Srebrenica, enfrentamiento en el que murieron alrededor de 8.000 musulmanes, entre otros tantos crímenes de guerra y de lesa humanidad. El veredicto además derribó una a una las alegaciones de su defensa por la posible libertad, con el pedido de absolución de Mladic o de una inminente reducción de la condena. Incluso hasta habían solicitado una anulación del juicio debido a su condición de anciano, pero nada de eso prosperó. Para finalizar, veremos un último metraje del juicio a Ratko con el testimonio de un sobreviviente. We were instructed to form 3 lines and to lay down in this puddle of mud and water. I was laying down my dad was on my left-hand side and my uncle was on my right-hand side. And as I was laying down, they ordered us to, all the women and children, to get up. And at first I didn't want to get up because I was afraid to separate from my dad. And he told me to get up. I told him, no, I don't want to go without you. And my uncle insisted. He says, get up, you will survive. Preso y sin escapatoria, Mladic en la actualidad es considerado uno de los generales más crueles y despiadados de la historia, sobre todo por su rol tan particular en la guerra de Bosnia. Ratko Mladic no solo fue comandante de las fuerzas durante el conflicto que desangró a Bosnia entre 1992 y 1995, sino que además será por siempre recordado como uno de los peores genocidas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De esta manera hemos llegado al final de este informe. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más que agregar, nos despedimos. Hasta una nueva y espectacular entrega de nuestro canal llamado Mundo Bélico. Gracias por acompañarnos.